Invitamos a la congresista Paloma Noceda para que exponga la primera conferencia de esta tarde denominada Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que incorpora el derecho al deporte en la Constitución del Perú. Paloma Noceda es ingeniera industrial por la Universidad de Lima, Master of Science in Entrepreneurship por la Universidad de Bristol, Inglaterra, y Máster en Administración de Agronegocios por la Universidad de St. En su faceta de deportista, la congresista Noceda ha alcanzado los máximos galardones, ha sido campeona mundial de motonáutica en el World Finals del año 2015. Actualmente es presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República y promotora de una serie de proyectos de ley muy importantes para la educación y el deporte de nuestro país, como el que nos convoca esta tarde. La recibimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Doctor Luis Lescano, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Señor Juan Monroy, presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Señor Franco Robeño, vicepresidente del Círculo Esportivo Italiano. Señor Carlos Segarra, director nacional de Recreación y Promoción del Deporte del IPD. Señor Oscar Vega, presidente del Club Deportivo Municipal. Señor Fabio Balducci, presidente del Círculo Esportivo Italiano. Señor Carlos Chirinos, director de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Estimados panelistas, público en general, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y les agradezco la oportunidad de poder presentar este proyecto de ley para incorporar a la práctica del deporte como un derecho en la Constitución Política del Perú. Como es de público conocimiento, desde mi despacho fue elaborado este proyecto de ley para incorporar un segundo párrafo al artículo 14 de la Constitución, cuyo texto propuesto es el siguiente. El Estado reconoce el derecho de todas las personas a la práctica del deporte. Es deber del Estado garantizar su acceso y promoción como parte del desarrollo integral de la persona. El espíritu de esta propuesta es proveer al Estado un sustento legal de mayor consistencia a fin de promover programas nacionales transversales que busquen el fomento de la práctica del deporte y que permitan el acceso a todas las personas sin distinción. Situándonos en el contexto nacional, podemos afirmar que la actividad deportiva viene ocupando un lugar preponderante en la mente y el sentir de la mayoría de peruanos. Tenemos, por ejemplo, que nuestra selección de fútbol clasificó al Mundial de Rusia después de 36 años de sequía mundialista. Hace 2 meses fuimos anfitriones del rally más extremo del mundo, el Rally Dakar, tuvimos las 6 primeras etapas. Nuestra capital va a ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. También seremos sede del Mundial Sub-17. Y todo esto sumado a la cultura deportiva que cada día cala más en el ciudadano a pie. Hoy se ven una mayor cantidad de centros de entrenamientos y gimnasios, las calles se inundan de nuevos deportes y surgen también nuevas federaciones deportivas. Sin embargo, pese a lo señalado, la práctica del deporte aún no es asumida en el imaginario colectivo como algo beneficioso y hasta necesario. Las cifras que veremos a continuación confirman lo dicho. Según el Colegio de Nutricionistas del Perú, el 18 y el 11% de los niños de 6 y 9 años tiene sobrepeso y obesidad, y 2 de cada 3 adultos tiene exceso de peso. Por otro lado, la Asociación Peruana de Estudio de Obesidad y Aterosclerosis, que estudia las grasas en las arterias, señala que el número de niños y adolescentes obesos se incrementó en algunas regiones del país de 3 a 19% en las últimas 3 décadas. El documento también señala que en Tacna, Moquegua y Lima Metropolitana existe mayor incidencia de obesidad en niños y adolescentes debido a la mala alimentación y a la poca actividad física. A todo esto se suma la preocupante posición que ocupó nuestro país en el ranking de obesidad en América Latina. Somos el tercer país con más personas con sobrepeso, llegando a ser más de la mitad de peruanos a quienes aqueja este mal. Si bien es cierto que son muchos los factores que se requieren para contrarrestar la arremetida de la obesidad, como la educación, la nutrición saludable, programas de información,
La actividad física constituye uno de los factores más importantes. Pasada esa introducción, considero importante delimitar la reflexión que nos congrega en 3 puntos, ¿no? El primero, la importancia del deporte para la vida de la persona y su presencia en la normativa internacional. El segundo, la importancia de los derechos fundamentales. Y tercero, el derecho de acceso al deporte, su configuración constitucional y el rol del Estado. En el primer punto, ¿no?, tenemos la práctica del deporte para la vida de la persona y su presencia en la normativa internacional. Es de común acuerdo que la práctica del deporte conlleva una serie de beneficios. Aumenta la autoestima, ayuda a mejorar, a reducir los niveles de depresión, a reducir la tensión y el estrés, aumenta el estado de alerta, ayuda a la relajación, disminuye los grados de agresividad y de ira, fomenta el trabajo en equipo, incentiva el respeto a las reglas, promueve el liderazgo de grupos, consolida la disciplina social y comunitaria, regula cifras de presión arterial, mejora la resistencia a la insulina, mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones, reduce la sensación de fatiga. Estos como solo algunos de los beneficios. También podríamos decir que la práctica del deporte resulta hasta necesario, indispensable para una vida plena e íntegra. Para poder complementar nuestra tesis, también es adecuado citar documentos internacionales que protegen y promueven la práctica del deporte y su acceso universal. En ese sentido, la Declaración de Berlín del 2013, en la 5ª Conferencia Internacional de Ministros Encargados del Deporte de la UNESCO, señala que la educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación a lo largo de la vida. Tomando en consideración esta declaración, podemos señalar que la práctica del deporte contribuye al desarrollo mental y físico de los niños y adolescentes y los prepara para desarrollar habilidades de competencia recreativa que contribuyen a su salud personal y emocional, fomentando en ellos hábitos saludables. Las normas que citaremos a continuación nos permiten colegir que el derecho de acceder a la práctica deportiva es una constante dispersa, que se interpretan de manera conexa o integral al derecho social a la educación. Tenemos que la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 31, señala que los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 13, inciso C, señalan que las mujeres tienen el mismo derecho de los hombres a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. También la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30, numeral 5, señala que, a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para alentar y promover la participación en la mayor medida posible de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles y asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas. Entonces, por todo lo expuesto, consideramos que el derecho a la práctica del deporte debe de gozar de un reconocimiento normativo que permite enfatizar su importancia y el grado de responsabilidad que significa para los poderes públicos. En cuanto a la importancia de los derechos fundamentales, es necesario comprender qué es un derecho fundamental si es que pretendemos reconocer el derecho a la práctica del deporte como tal. En palabras de Sebastián Contreras y Joaquín Migliore, no existe acuerdo ni sobre cuáles pudieran ser los derechos fundamentales, ni sobre cómo debieran interpretarse algunos de los ya conocidos positivamente. Tampoco hay acuerdo sobre el momento en que por primera vez fue formulada esta doctrina. Sin embargo, lo que podemos sostener es que la forma universalmente utilizada a fin de proteger a la persona humana es la inclusión en la legislación nacional, de lo que en cada estado se considera un derecho fundamental. Como ya lo decía Antonio de Cabo,
No se ha conocido otro instrumento igualmente idóneo para expresar los intereses y necesidades de millones de personas. En el caso del Perú, son los intereses de más de 30 millones de peruanos. Tenemos, por ejemplo, algunos casos de deportistas nacionales en los que nos han provocado alguna indignación. Tenemos, por ejemplo, a Gladys Tejeda, que es nuestra emblemática fondista. El año pasado estuvo a punto de quedarse sin un lugar en la delegación peruana para participar en los Juegos Bolivarianos, por una razón totalmente extradeportiva. Tuvimos hace poco también el caso de los jóvenes Ornella Oetel y Jeremy Denat, que quedaron fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ellos no residen en el Perú, pero tienen la nacionalidad peruana, ¿no? Porque bueno, el Comité Olímpico Peruano decidió no inscribirlos, pese a que ambos contaban con un cupo para poder participar. Tenemos el caso de Annely Gómez, que también hace poco tiempo se quejó de la falta de auspicios por un tema de discriminación racial. Tenemos actualmente el caso de la deportista de taekwondo, Yulisa Díaz Canseco, que también es una de nuestras mejores exponentes en esa disciplina, pero está teniendo problemas con su federación. Ha estado entrenando en España, ahora está en Estados Unidos, y le están pidiendo que retorne al Perú si es que quiere competir en los Juegos Panamericanos. Tenemos el caso de Alexandra Grande, que es medallista de los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Si no me equivoco, en Guadalajara fue, ¿no? Donde ganó, en Toronto fue ella, ¿no? En Guadalajara quedó segunda, en Toronto quedó primera. Y también hay problemas en la Federación de Karate, con eso de los grupos de trabajo, el tema de reconocer quién es el presidente de la federación. Y en general nos llegan diversas denuncias a la Comisión de Educación y es difícil pues que cada deportista pueda acceder a un congresista para que pueda interceder por ellos. Ese no es el mecanismo, ¿no? Y bueno, en general pues son distintas quejas, hay problemas con las federaciones deportivas, falta de apoyo. Pero volviendo a lo teórico, que es lo que enmarca este proyecto de ley, pese a toda la limitación conceptual y temporal, si es que damos una mirada general al concepto de los derechos fundamentales, tomando la definición de Michelangelo Bovero, quien asevera que estos derechos son fundamentalmente aquellos que no se pueden comprar ni vender, esto es, los derechos son subjetivos, inherentes a todos los hombres y mujeres, independientemente de su procedencia. Y siguiendo toda esta misma línea argumentativa y en concordancia con Carlos Ignacio Mazzini, debemos decir que para que estos derechos sean fundamentales, deben ser incorporados a la legislación vigente, de tal modo que la previsión de tales derechos por un ordenamiento positivo es la condición de su existencia o su vigencia en ese ordenamiento. Entonces, a modo de conclusión en este acápite, podemos afirmar que los derechos fundamentales son intrínsecos a las personas y por tanto para que existan como tales no necesitan ser reconocidos en un determinado ordenamiento jurídico. Sin embargo, si se persigue su tutela efectiva y oportuna, conviene su inclusión en la Carta Magna. Por otro lado, habiendo comprendido en los puntos anteriores la importancia del deporte para el desarrollo integral de la persona, por todos los beneficios que éste acarrea, así como por la prevención de enfermedades que supone, es preciso que se reconozca el acceso al deporte como un derecho, toda vez que tal reconocimiento será sustento para la creación y aplicación a nivel nacional de políticas transversales que promuevan la práctica del deporte. En cuanto al derecho del acceso a deporte, su configuración constitucional y el rol del Estado, considero pertinente citar a Carlos Castilla, quien en su obra El derecho humano a la práctica del deporte, una propuesta desde la Constitución mexicana, nos alcanza un marco general que permitirá discurrir sobre el deber que tiene el Estado de fomentar y tutelar la práctica deportiva. La práctica del deporte impone al Estado obligaciones de hacer y de no hacer. De hacer en cuanto a generar las condiciones necesarias para que toda práctica deportiva pueda llevarse a cabo, para que toda persona pueda acceder a practicar la actividad deportiva de su preferencia, y de no hacer en cuanto a que no se puede prohibir o impedir de manera injustificada el desarrollo de actividades deportivas. En el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, el artículo 14 de la Constitución Política del Perú consagra como parte del derecho a la educación
la promoción de la educación física y el deporte, mas no expresamente como un derecho fundamental. El Tribunal Constitucional, en el fundamento 6 de la sentencia del expediente 3574 del año 2007, se refiere al deporte como parte del derecho a la educación, asignándole una función integradora a favor de la persona humana, reconociéndole no solo su dimensión racional, sino la potenciación de la capacidad física, la expresión corporal y el entretenimiento. Hace referencia a la utilidad del deporte como herramienta para la educación, a fin de lograr el desarrollo integral de la persona, y como actividad orientada a desarrollar y mantener nuestro organismo en las mejores condiciones, a efectos de alcanzar no solo mejoras físicas y biológicas, sino también intelectuales y espirituales. Sin embargo, la parte esencial de esta sentencia la encontramos en el fundamento 19, en la que se hace referencia a los deberes del Estado frente al deporte. Lo que dice la sentencia es que, en primer lugar, el Estado debe respetar, por mandato constitucional, todas aquellas manifestaciones deportivas de los individuos o de un grupo de ellos que constituyen la expresión de su derecho a la libertad de asociación. En segundo lugar, el Estado tiene la obligación de promover todos aquellos actos deportivos que atiendan al interés general, así como a desarrollar un conjunto de conocimientos que permitan el desarrollo de las referidas prácticas deportivas. En tercer lugar, el Estado asume también el deber de no promover aquellos actos o actividades que, pudiendo estar vinculados a manifestaciones deportivas que pongan en cuestión, por un lado, derechos fundamentales como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la asociación, entre otros. De la lectura de este fragmento de la sentencia, se concluye que el mismo tribunal reconoce la protección constitucional del derecho a la práctica del deporte. Esto significa que el Estado debe desarrollar y ejecutar políticas públicas con asignación presupuestal independiente, tal como sucede con los sectores de educación, salud y vivienda. Asimismo, se requieren garantías primarias positivas o negativas para la efectiva tutela de dicho derecho. En ese sentido, ¿qué mejor que empezar la implementación de este derecho a partir de su consagración como un derecho fundamental en la Constitución? Esto permitirá desarrollar un ámbito de resguardo a nivel jurisdiccional en concordancia con la dignidad humana. Termino este acápite citando a Citlali Flores Fernández. El Estado tiene una obligación de respeto hacia este derecho, al del acceso al deporte, de no interferir en el ejercicio libre de las prácticas deportivas, pero para ejercer el derecho al deporte se requiere además que el Estado asuma el papel de garante, de promotor eficaz de este derecho que facilite la incorporación de todas las personas a la cultura física y promueva la práctica del deporte en sus diferentes manifestaciones. Debe asegurarse de que existan las condiciones previas para ejercer el derecho y promover y facilitar y dar acceso a todo individuo a la cultura física y a la práctica del deporte. Podemos concluir entonces que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso lo dice el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Y la dignidad es precisamente aquello que hace que todos seamos iguales ante la ley. Constituye la esencia de nuestra identidad. Trasciende el tiempo y el espacio, así como también culturas, civilizaciones, modos de vivir. Nosotros seremos más capaces de comprender el valor infinito que nos posee en la medida en que seamos más conscientes de nuestra dignidad. Y más conscientes seremos de ella en la medida en que la tutela del Estado se extienda hacia todo aquello que es fundamental para nuestro desarrollo y despliegue integral como personas. Por tal motivo, la incorporación del derecho a la práctica del deporte como derecho fundamental se torna en una necesaria modificación legislativa, toda vez que el desarrollo y el despliegue integral de millones de peruanos se vería comprometido si es que no se actúa con prontitud en cuanto a la tutela de este derecho se refiere. Entonces, en ese sentido, queridos amigos, no es muy sencillo legislar, ¿no? Yo he sido deportista anteriormente y el que tú practiques deporte no significa que conozcas cómo funciona todo el sistema nacional del deporte, ¿no? Nos ha costado bastante tiempo a mí personalmente, a mis asesores, a todo el equipo humano que colabora conmigo, poder comprender cómo funciona el sistema, y con la mejor intención estamos tratando de promover
algunos proyectos de ley que puedan contribuir al desarrollo del deporte de nuestro país. Pero sí nos damos cuenta, pues, de que por más de que uno tenga la mejor intención, lugar que toques cuando estás en el Parlamento, te puedes topar también con serios intereses, ¿no? Y un área como el deporte, que debería ser un área limpia, ¿no?, libre de todo tipo de corrupción o de injusticias, lamentablemente pues nos afecta, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, hace poco tiempo deben haber escuchado del escándalo que hubo en torno a una ley que supuestamente nos podía sacar del Mundial, ¿no? Entonces, del Mundial de fútbol después de 36 años. Entonces, eso sería pues una locura, ¿no?, que un proyecto de ley pueda retirar al país de participar en el Mundial. Pero así se mueve todo, ¿no? Y se mueven los medios y de pronto empieza una cadena de desinformación que genera una psicosis en la población y de pronto tuvimos que retirar un proyecto que era muy positivo y que se quería desarrollar de manera transparente y consensuado con las diferentes federaciones deportivas y con todos los actores, pero debido a que era un psicosocial, tuvimos que retirarlo, ¿no? Y fue un proyecto que estuvimos trabajando unos 10 meses desde mi despacho, ahí todavía no presidía la Comisión de Educación, y estuvimos trabajando de manera consensuada con el Instituto Peruano del Deporte, con el Ministerio de Educación, y bueno, se mueven los intereses y es complicado, ¿no? Ahora, este proyecto de ley sobre incorporar el acceso al deporte como un derecho fundamental, también fue una de nuestras primeras propuestas legislativas, porque queríamos ver cómo podíamos ayudar también a impulsar al desarrollo del deporte, ¿no? Entonces vemos que la forma en la que está reflejado, ya sí se considera como un derecho social en la Constitución, pero la forma en la que está considerado es muy escueta, no, como decía el doctor Lescano, están desarrollado todo lo vinculado a lo que es educación, pero el deporte todavía nos falta desarrollarlo, ¿no? Así que esto, lo bonito de esto es que va a generar un buen debate, un debate amplio. Hay personas que definitivamente no lo consideran de manera optimista, pero en mi caso como deportista considero que es importante que impulsemos este derecho. Muchas gracias.